Estamos en este tema, el sacerdocio dentro de la primogenitura. Venimos de este año con este rema que quiero que se lo meta bien en su espíritu, no acá en la mente. Recordémonos, hermanos, que todo lo que es de Dios debe quedar grabado en el corazón, ¿verdad? Y lo que aprendemos en la vida secular, lo académico, por ejemplo, es información que queda acumulada en la mente nada más. Pero la palabra de Dios no es para tener en la mente. Claro, se lee con los ojos, se lleva a la mente, pero luego se debe bajar al corazón. Es en el corazón donde se activa la palabra de Dios con la fe. Porque la palabra de Dios es poderosa. Pero se vuelve poderosa cuando hace contacto con la medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros en nuestro corazón. Entonces, cuando esa palabra baja ahí, explota. Y ahí se hace realidad todo lo que Dios ha dicho. Por eso es que Dios se ha dirigido siempre al corazón. Esto, metámoslo al corazón. Es un principio de Dios. Este año 2020, Dios está pidiendo la honra. Le repito, Dios está pidiendo la honra. Ahora, si fue en Malaquías cuando Dios se dirige a Israel, era porque Israel se encontraba. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, describe el caos total de Israel, espiritual y secular. Hasta el grado de que menciona unos libros atrás de que Dios mismo había enviado ejércitos de plaga para atacar la economía de Israel por su desobediencia. Imagínense la causa. Entonces Dios exhorta a las tribus de Israel, pero ataca el liderazgo, ataca el sacerdocio, que eran los responsables, porque, hermanos, para que se pudra una nación, se debe pudrir la cabeza. Para que una iglesia esté mal, pues el líder también debe estar mal. Por eso es que cada vez que hay crisis espiritual en la iglesia, tenemos que examinarnos todos desde el liderazgo para abajo. ¿Por qué? Porque algo puede andar mal. Entonces Dios reclama esta honra, ¿verdad? Y les dice, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y eso ya lo estuvimos viendo, que a través del pecado, la desobediencia, el pecado hace que el ser humano se desligue de Dios, porque somos creados por Dios. Fuimos hechos, dice Génesis, a su imagen y a su semejanza, ¿no? O sea, Dios creó al ser humano tomando del polvo, hizo el muñeco, y qué buen muñeco el que hizo. Y luego dice que sopló y puso de él dentro de nosotros, y el muñeco cobró vida. Y hoy baila el muñeco. Pero Dios puso su espíritu y puso su moral en el hombre. Y al crearlo, lo crea como su hijo. Pero luego entra el pecado, y el pecado trae la muerte y trae la separación del hombre hacia Dios. El pecado es el que ha separado. Dios no ha desechado a nadie, y le cuento, el infierno no fue creado por Dios para quemar a los humanos. O sea, el lago el infierno, que usted sabe que no es eterno, porque el infierno es donde están ahorita los que mueren sin Cristo, pero cuando en el tiempo postrero el infierno, la mar, la muerte, todos van a entregar sus muertos, y esas personas que no quieren seguir a Dios van a pasar al lago que arde con fuego y azufre, que ya es la muerte eterna. Entonces aparecen ahí, pero ese lago no fue para mandar a los humanos allá. Por eso es que la gente no entiende cuando se le evangeliza y dice, pero Dios es amor, Dios no quiere mandar. Es que Dios no está mandando a nadie. Dios nos creó a nosotros, hermanos, diferente a los animales. ¿Por qué? Porque nosotros razonamos. Y eso de razonar es un privilegio, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque mi razonamiento
me hace responsable de mis decisiones. Entonces, cuando hablamos de gente que va a ir a una condenación eterna, no la está mandando Dios, decidieron ellos solos. Porque Dios no es responsable de nuestras decisiones. Dios es responsable de crear al hombre y hacerlo conocedor del bien y el mal. O sea, dos caminos pongo sobre ti o delante de ti. A la misma iglesia le dice, está la puerta angosta y está la puerta ancha. En la angosta, donde es difícil encontrarla, pocos van, y en la ancha, donde va todo el mundo, ahí eso es fácil encontrarla porque todo el mundo va ahí. Ahí hay birra, ahí hay discoteca, ahí hay alcohol, ahí hay mal vestido, ahí hay un vocabulario vulgar, ahí hay sexo libre, ahí esa puerta todo el mundo la encuentra. Entonces el hombre sabe que hay dos caminos, uno de separados para Dios y uno de libres para vivir como quiera. Cuando el hombre muere y va a darle cuentas a Dios, él solo decidió su destino. No es Dios. Y entonces, ¿para quién creó eso? Para Satanás y todos sus demonios. Pero él no quiere irse solo. Él está arrastrando a millones y millones de humanos, hermanos, no solamente los que no creen en Jesús, hasta gente que está metida en las iglesias va arrastrado en ese sistema de vida. Porque hoy se predica un evangelio liberal. Entonces la gente va ahí y después le echan la culpa a Dios. Dios es malo. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay guerra? Todo eso se lo inventó el hombre. Dios no está inventando la guerra en ningún país. Es la avaricia del hombre. Es el deseo de poder, de dinero. Es lo que está llevando a los hombres a hacer tantas cosas. No Dios. Tanto así que todo aquel que se vuelve a Él, Él lo recoge. Nos cambia la vida y nos da una nueva perspectiva de vida. Entonces vean qué precioso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque desde el momento que entró el pecado en el hombre dejó de ser hijo de Dios. Y la Biblia explica que es creación de Dios nada más. Todo aquel que no le recibe en su corazón es una creación de Dios porque lo creó. Pero el pecado lo ha alejado de Dios. Entonces San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: y más aquellos que le recibieron, les dio la potestad, es un documento legal, de ser hechos. No solamente ser llamados, sino de ser hechos hijos de Dios. Y ahí se recobra lo que es, ¿verdad?, esta alianza filial, donde el hombre que estaba separado, que solamente era creación de Dios, se vuelve hijo. Dios está con los brazos abiertos en la persona de Jesús, esperando a todos los humanos para recibirlo. Sí, sean ateos, sean borrachos, sean lo que sean. Él de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Vamos entendiendo eso, hermanos? Ok, sigamos adelante entonces. Entonces nos damos cuenta que se restaura, y cuando nos restaura de hijos, en la misma posición de hijo, nos pone en la congregación de primogénitos. El primogénito tenía derechos: uno, ser sacerdote; segundo, ser heredero. Entonces había primogenitura y había bendición del padre, que era la del patriarca, para ser heredero. Le estoy recordando eso, haciéndole un recuento para aquellos que se les olvida, ¿no?, el mal de Alzheimer. Cada domingo hay que estar recordando. Y entonces, hermano, nos dimos cuenta que, y terminamos el domingo pasado dándonos cuenta que dentro del sacerdocio hay responsabilidades divinas. Y estuvimos hablando 2 domingos de la primera responsabilidad, que es con la familia. Entonces, si somos hijos, somos primogénitos. Si somos primogénitos, somos sacerdotes. Si somos sacerdotes, tenemos una responsabilidad, 2 responsabilidades. Primero, con la familia. Y entonces hablábamos de Osea, que dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y no es que no hubo conocimiento, sino que el pueblo desechó, le dio la espalda a Dios y decidió vivir haciendo su vida sin incluir a Dios, ignorando a Dios. ¿Sabe cómo vive la humanidad y algunos creyentes? En un círculo donde Dios no entra. Nosotros planificamos: yo iré
yo me voy a El Salvador, yo me voy al Perú, yo me voy al Ecuador, yo hago acá, yo me voy a trabajar, y yo quiero hacer esto, y yo. Entonces, ese tipo de vida ha sacado del círculo a Dios. Y le damos la espalda y decimos, no, cuando él quiere, ha visto, se recuerda cuando uno era pequeñito y se enojaba con sus amiguitos. Y dice, ya no juegas conmigo. Y ya uno ya se iba por allá a estar jugando, pero como el niño quiere tener compañía, ¿no? Y regresaba de nuevo y le decían, no, mi juguete ya, y le daban la espalda. Nosotros, en toda nuestra manera de vivir, cuando sacamos a Dios de nuestro círculo, que es un círculo de prioridades, eso se enseña desde el discipulado. Hay un círculo de prioridades: iglesia, familia, trabajo, recreación y sociedad. Está ahí. Primero la familia. No. Hay un círculo de prioridades. No puede ser primero la familia, porque si en ese momento la iglesia necesitabas, no es primero tu familia, puede ser primero la iglesia en ese momento. No puede ser primero la iglesia, porque si en ese momento tu familia necesitaba, no puede ser primero la iglesia, debe ser primero tu familia. Entonces el buen cristiano gira alrededor de este círculo de prioridades en el cual Dios está involucrado. Entonces Dios nos va guiando, Dios nos va enseñando, y ahí estamos viviendo, mis hermanos. ¿Para qué? Con el fin de agradar a Dios. Entonces Israel sacó a Dios de su círculo de vida, como lo hacen muchos cristianos, y al sacar a Dios del círculo de vida, nosotros quedamos a la intemperie. Rechazaste el conocimiento. Ahora dice Dios, yo te saco del sacerdocio. Porque en la primogenitura éramos sacerdotes. Y el primer gobierno del sacerdocio era la familia. Cuando nosotros entendemos esto, si vivimos esta responsabilidad, todo nuestro círculo está protegido. Ahora Satanás va a Dios y le dice que por favor le permita tocar a Job, pero Satanás le dice, pero para que yo le toque, por favor, abre un portillo, porque tú le has acercado a él. ¿O no dice así el libro de Job? Satanás declara que Job estaba bien y le servía porque Dios le había protegido todo: propiedades, vacas, camellos, ranchos, casa, hijo, todo estaba protegido por Dios. Porque cuando nosotros le servimos a Dios, los ángeles de Jehová acampan alrededor para defendernos. Pero por cuanto tú desechas el conocimiento, dice Dios, lo primero, yo te saco del sacerdocio. No puedes ya ser más mi sacerdote. Y me olvidaré de tus hijos. Y ahí se perdió, hermanos. Bueno, es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. La desintegración de la familia, las familias disfuncionales. Tenemos por todas partes del mundo. Nosotros estamos acá en Italia, no somos italianos. Se nos ve en la cara. Pero muchos y algunos de los que están acá dejaron sus familias allá en su país. Dejaron hijos, dejaron esposa, y acá rehicieron su vida y salieron con buen propósito de ayudar a su familia, pero dejaron todo tirado allá. Y hoy tenemos un alto índice de delincuencia, y las cárceles están llenas de jóvenes, y los cementerios están llenos de cadáveres de jóvenes, y la rebeldía está funcionando desde la edad de 5 años hasta los 30 años. Son los jóvenes los que están manejando la delincuencia en el mundo. ¿Quiénes son los promotores? Los padres, porque se olvidaron de Dios. Y al olvidarse de Dios, Dios los sacó del sacerdocio y se olvidó de sus hijos. Entonces nuestros hijos están desprotegidos. Amados hermanos, padre de familia que estás acá, si tú no tienes un empeño con Dios, quiero decirte que tus hijos serán el futuro delincuente de esta sociedad, si es que no lo está haciendo ya. Porque muchos de ustedes están sentados acá, pero sus hijos han quedado allá en sus casas haciendo lo que ellos quieren. Y terminamos el domingo diciendo que Pablo anuncia y dice en la carta de Timoteo que en los postreros tiempos vendrán
estos espíritus que van a persuadir. Entonces todos son espíritus. Nuestros jóvenes tienen una esclavitud al celular. Tienen una esclavitud a esconder las cosas, la información. ¿Pero por qué? Usted le da una paliza y dice, ok, 2 días, al tercer día, otra vez le ponen password. ¿Por qué? ¿Por qué tiene password? Porque esconden. Porque quien es libre no esconde nada. Ahí anda el esposo escondiendo el celular de la esposa, o viceversa, la esposa del esposo, los hijos de los padres de los hijos. No lo vea, no lo vea, porque ¿qué escondes pues? Si somos libres, somos libres. Usted es libre y que venga la finanza, usted no tiene ningún problema de lavado de dinero. Que venga la policía antidroga y usted no tiene droga en su casa. Que traigan los perros, que traigan lo que sea y que nos controlen, somos libres. Para eso la autoridad me controla y dice, ok, váyase señor. Porque usted es libre. La cosa es cuando esconde algo. Y usted va en su vehículo, ay, la policía, dice, no ha hecho la aseguración. ¿Pero por qué no la ha hecho? Usted no está transgrediendo la ley humana, usted está violando un principio de Dios. Y huyendo de este puesto, allá le va a aparecer el otro. ¿Por qué? Porque no se puede huir de Dios. Por eso es que dice, nuestros hijos quedaron desprotegidos. Y hoy como pastor, los altares están llenos de gente. Ore por mi hijo que se hizo pandillero. Ore por mi hijo que está en la cárcel. Ore, no es cuestión de orar, arrepiéntete tú, porque tú rompiste el pacto. Los padres están hasta enojados con los hijos, que se fue de casa, que se va de acá. El problema no es el que se fue, el problema es el padre. Porque no queremos tener responsabilidades con Dios. Responsabilidad legítima. Y cantamos y gritamos, soy hijo de Dios, soy acá. Si eres hijo, eres primogénito. Y si eres primogénito, eres sacerdote. Y si eres sacerdote, eres responsable de ministrar moral y espiritualmente tu familia. Y no sacerdotes aguados ni flojos, sacerdotes que le temen a Dios y que han sido trabajados su carácter por Dios. Porque cuando yo me convertí, mi familia no me visitó más, porque ya no había más música. Y ellos llegaban y querían poner música acá, cero música mundana. Y querían fumar, acá no se fuma. Y querían conversar conmigo con su vocabulario vulgar. Si vas a hablar conmigo, cero malas palabras. Y ellos dijeron, cambió este loco, ¿no? Y se fueron retirando y ya no llegaron más. Pero hoy queremos ser cristianos, hijos de Dios. Y en nuestra casa tenemos la pacotilla de vagos. Fumando, tomando. No hay necesidad de hablar de la familia. Por interés de pagar un afito, alquilas un postoleto a un vago de la calle. Háblale, Señor. Ay, porque ¿cómo hago para pagar el afito? Bueno, paga el afito y te vas a quemar en las llamas. Porque tenemos una responsabilidad con Dios. ¿Quién es el que está cerca de mi núcleo familiar? ¿Quién es el que está cerca? ¿Quiénes son mis alianzas? ¿Quiénes son con quienes comparto mi tiempo? ¿Son personas que me alimentan o son personas que me están contaminando? Que debo estar atento. Pero el hombre olvidó esa responsabilidad. Y no solamente esa responsabilidad, porque eso lo dijimos el sábado pasado, el domingo pasado. Entonces le dije que la palabra sacerdocio, ¿verdad? Es uno que se coloca enfrente o que se pone en pie para. Y entonces ahí hay dos figuras. Uno de interceder y el otro de ministrar. Entonces el sacerdote tiene la responsabilidad de ser representante de Dios ante la humanidad. Primero, representante de Dios ante la humanidad. Si Israel es el modelo, y le escucho y le explico que le dije el domingo pasado, ¿por qué Israel rompe el modelo divino de Dios? Porque de Génesis al Sinaí encontramos de que todo hombre podía erigir un altar y hacer su sacrificio y hablar con Dios. Todo hombre. Usted vaya a escudriñar a Adán, pues sacerdote de su familia. ¿Por qué cuando llega Caín y Abel con su ofrenda, Dios ve
con aprecio a Abel y su ofrenda? ¿Y por qué no recibe la de Caín? Porque no era el modelo. Dios le dio el modelo de sacerdote a Adán y a Eva, y Adán tuvo que ser sacerdote de su familia, enseñó a sus hijos, instruyó a sus hijos cuál era la forma de acercarse a Dios. Uno lo hizo correcto, el otro lo ignoró. Entonces Dios dice, este lo hizo correcto. Entonces Adán fue un sacerdote de su familia. Hoy no le enseñamos a los hijos, pero ni a ofrendar. ¿Y qué le vamos a enseñar si muchos de ustedes no ofrendan? Ah, no, porque te están comiendo el dinero que acá. Sigue así. A mí qué me importa que allá hay otros parados en el púlpito llenándose el bolsillo y haciéndose ricos. Eso qué me interesa a mí. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Y si estoy en un lugar donde Dios me ha llevado y hay transparencia, pues yo debo aprender a darle a Dios. Pero si ni nosotros le damos, ¿cómo le van a dar nuestros hijos? Jóvenes de este ministerio yo veo que no ofrendan nunca. Apenas traen el euro que con la justa les piden acá cuando dan el versículo. Pero no son culpables ellos. ¿Le habrán enseñado a los padres? ¿Le estás enseñando a tu niñito que ya está en la escuela dominical que hay que ofrendar, que hay que diezmar, que hay que darle a Dios? Entonces no nos lamentemos que esa generación más adelante va a estar peor que nosotros. Porque nosotros somos los sacerdotes de instruir. Si yo traigo mi ofrenda, mis hijos deben de traer su ofrenda. Porque es mi responsabilidad de que ellos vayan aprendiendo. Pues ¿de dónde van a agarrar ellos si no trabajan? Pero el momento que usted le dio €1 a su hijo, dice, ¿qué vas a hacer con ese euro? Yo recién, a enero, le dije a la única que nos ha quedado, a Marisol, toma, Dios ha puesto en mi corazón, acá está esto. Y dijo mi esposa, ay, 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 vamos a ver qué hace. Y todos los días le estaba observando y esperando. Hasta que vimos qué hizo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. No es solamente tome y vea qué es lo que hace. No. ¿Me explicas qué vas a hacer con ellos? Allá había un niño que regresaba y le decía, papá, ¿me das €1? Le decía, sí, acá está, güey. Se iba. Al rato, ¿me das otro euro? Sí. Al final le dice el padre, oye, ¿pero por qué me estás pidiendo? Es que le dice, allá en la esquina hay un señor y yo se lo estoy dando a él. Ay, dijo el padre, qué lindo mi hijo. Dice, qué cariñoso, qué misericordioso. Sí, papá, le dijo que el señor vende helados. ¿Cuánto le damos a nuestros hijos? Y gástelo. ¿Sabía usted que hay muchos padres cristianos que de lo que le dan a sus hijos lo usan para droga, para alcohol, para hacer sus cosas mundanas? Y los padres no les controlan. Esa mentada pagueta, ¿no? Que se vuelve hasta ley. Pero ¿por qué no le controlas y le preguntas, ¿cómo lo estás invirtiendo, hijo? Ah, no, es que €1 es muy poco. Esa es la preocupación de Dios. Que si en lo poco no somos fieles, si en lo poco no le apreciamos. Imagínense cuando ese joven tenga su primer sueldo en las manos, por favor. ¿Cuántos dejaron su estudio porque decidieron trabajar y el primer mes llegaron €1000? Y dijeron, esto está bueno, ya no estudio y voy a trabajar porque ahí hay plata. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega dinero es la trampa de Satanás. Y si la persona no fue instruida desde pequeño, olvídese. Ay, Señor Santo Dios, enséñele que en casa se paga luz, se paga agua, se paga gas y se come. Sí, y quien rompe paga. No, es que usted es mi responsabilidad. No, Señor, es mi responsabilidad, pero también es mi responsabilidad enseñarle, instruirle, para que usted sea un buen ciudadano. Entonces somos representantes de Dios ante la humanidad. Y eso de que somos representantes tiene que ver, mis hermanos, que somos diferentes. Ah, no, no me venga con el peinado de Pikachu. No, porque acá muchos jóvenes han querido, ¿verdad? Pues esas crestas de Balotelli, esas cosas horribles. Y hoy vienen con sus líneas por acá y por acá. O sea, váyase a una discoteca con esas cosas.
A veces veo jóvenes que vienen con su corte de cabello y digo que wow, ahí viene uno de academia. O sea, con un porte de un militante de la iglesia de Cristo. Cuando el Señor me llamó al ministerio, tuvimos una visión, nos dieron una visión que en nuestra iglesia habían gente rubia y gente acá, ¿verdad? Yo dije, pero acá en El Salvador, ¿rubios de dónde? Lo único que tenemos en Latinoamérica son guacamayas, o sea, pelo teñido. No, yo no estoy ofendiendo a nadie, yo tengo que decirle la verdad. Hasta que llegamos acá nos dimos cuenta que se han vendido algunas rubias originales. Pero no, hermanos, somos representantes de Dios. Entonces vamos a la calle, a lo que es la gran comisión, y ahí Cristo le ama, Cristo le ama. Y a veces dice, y tú eres cristiano, sí, pero no me ve a mí. ¿Cómo que no te va a ver a ti? Si tú eres el representante de Dios en la tierra ante la humanidad. ¿Cómo el mundo no va a cuestionar al catolicismo con todas las atrocidades que han hecho? ¿Cómo el mundo no va a cuestionar a los ministros que están parados hoy en los altares evangélicos robando y pidiendo dinero? ¿Cómo el mundo no lo va a cuestionar si somos representantes de Dios? No me interesa lo que el mundo diga. Bueno, a Dios también le preocupa eso, porque Él nos eligió para ser representantes. Me decían unos hermanos al inicio, pastor, ¿cómo está? Yo les decía, véame. De nuevo venía, pastor, ¿cómo está? Véame nada más. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le dijeron, muéstranos al Padre. Y Él le dijo, véame. No solamente porque Él era el mismo Dios, sino porque dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él era el representante del Padre en la tierra. Entonces, si ustedes han logrado observarme a mí y me han visto a mí, ustedes han visto a Dios. Ahí hay unos hermanos tan santos que cuando usted lo ve, no hay otra cosa sino que irradian la gloria de Dios. Y usted dice, wow, pues eso debemos ser todos. Irradiar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de Dios. Y no solamente representante, porque viene la otra, ¿verdad? Que es la interceder por esta humanidad. Por eso es que domingo pasado terminábamos diciendo la responsabilidad con la familia, pero la segunda responsabilidad es con la humanidad. O sea, el sacerdote, modelo de Dios, tenía estas dos responsabilidades: su familia y la humanidad. Ahora, le explico un poco. De Adán al monte Sinaí se vive un ciclo de patriarcal, y entonces todo el mundo, cualquier hombre podía levantar su altar, le dije, y ofrecer a Dios su sacrificio, y se conectaba con Dios, porque eran todos sacerdotes para Dios. Y ese es el modelo original de Dios. Ahora, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios se ve obligado a modificar el sacerdocio. ¿Por qué se ve obligado a modificar el sacerdocio? Porque los hombres no querían responsabilidad. ¿Sabe uno de los grandes problemas? Y hay un libro que hace años se lo mencioné, los pastores también lloran. Y ese libro habla mucho de cómo, por qué los líderes se encuentran hoy en un pedestal muy alto. De ahí nace lo que era el sacerdocio y el clero. O sea, la feligrés. Porque aún la religión tradicional nos enseñó: el padrecito es el único que me puede bendecir, es el único que me tira el agua bendita. Él, hasta el grado de que es un hombre que le llaman hoy al pontífice el representante de Dios en la tierra. Vaya usted a saber. Pero ¿de dónde nace todo eso? Se nace porque el pueblo de Dios, porque Israel
quiso modificar. Fíjense que cuando usted va a buscar y dice, ¿cuál fue la tribu que Dios escogió para que fueran sacerdotes? Leví, ¿está seguro? Porque cuando va a escudriñar se da cuenta que Dios elige la tribu de Leví para que colaboraran en el servicio en el templo. Sacerdote, sumo sacerdote era Aarón. Y sus hijos fueron ungidos en ese momento. Dios haciendo un modelo para decirle a Israel, esto es lo que ustedes deberían hacer. Ahora él dice, sí, dice, ellos van a trabajar en el templo, yo tomé esta tribu para mí. Dice, ellos van a representar los primogénitos. Como Israel no quiso, hoy yo me escojo a ellos. Porque le dije uno de estos días, el modelo de Dios siempre fue que todos seamos sacerdotes. No la lleva la responsabilidad del pastor. No, el pastor tiene que orar, el pastor tiene que hacer todo. El pastor tiene, él sí, porque él es líder. No, algunos me han dicho, es que usted está cerca de Dios. No, hermano, si usted tiene una buena relación con Dios, usted está más cerca que yo. Pero ¿quién puso al hombre ahí, pues? La gente que quiere evadir sus responsabilidades. Que lo haga él, a él se le paga, él está a tiempo completo, él se come las ofrendas, él se come los diezmos. Todas esas cuestiones, hermano, son dichas por personas que quieren evadir su responsabilidad. Por eso es que nos decía un pastor allá en El Salvador que cuando él fue a evangelizar y entonces le dice, le salió uno a la ventana, le dice, ahí van los hermanos, come pollo. El pastor se para y le dice, no sea tonto, hombre. ¿Por qué está comiendo tortilla dura? Venga a comer pollo conmigo. Si estoy mal y sé que aquel está comiendo pollo. El problema es que nosotros siempre preferimos estar en la calamidad, en el caos, pero que sea otro. Entonces llevamos a un líder allá. Y eso enfermó a los líderes, ¿verdad? Porque hoy, por favor, hónreme a su pastor. Béseme los zapatos. Hasta mis zapatos son ungidos porque hoy dan patadas de unción, cachetadas de unción. Pero ¿quién enfermó la mente de los líderes? La misma iglesia que no quiere ser responsable con su sacerdocio. Congregación de sacerdotes. No quitamos el llamado ni la posición. Hay funciones en la iglesia, Dios lo colocó a todos como Él quiso para que su obra funcione. Hay responsabilidades, pero por favor, hermanos, todos somos sacerdotes delante de Dios. Entonces no es solo el pastor hacer las cosas. Dígale al hermano que tiene la parte, equivocaste, no es solo el pastor. Dígaselo, no tenga vergüenza. Si a veces quisiera que fueran mis hijos de verdad. Usted sabe cómo me incomoda que un padre delante del pastor le diga a su hijo, ahí está el pastor, te va a castigar. Y tú no tienes los pantalones puestos para corregir a tu hijo. ¿Yo qué tengo que ver con la corrección de tu hijo? Eres tú. Dígale al papá, te hablan. Pero le andan tirando la responsabilidad. Al pastor le voy a decir, al pastor, tanto así que los niños crecen y crecen viendo un ogro de pastor. Porque sus padres no les dicen nada, pero el pastor sí. ¿Acaso no es tu responsabilidad? Y un día voy a agarrar a esos niños y les voy a decir, no, yo nunca les voy a pegar porque yo no soy el papá de ustedes. Y así crecen los niños. Y cuando están en problemas, pastor, ayúdeme a orar porque mi hijo después de la casa y me pegó. Yo digo, entre adentro, sí voy a orar, pero te hubiera dado más duro. Por cabezón. Porque tenemos la responsabilidad. Ay, hermanos, por eso es que quizás Dios no nos dio más hijos con mi esposa. Porque siempre hemos puesto reglas, así funciona. Estas son las reglas de la casa, así funciona. Yo me voy. ¿A dónde quiere que le saque la maleta? Ay, no, mi hijo se va. No. Se puede quedar, pero usted sabe que en este hogar así son las reglas. Puede llegar a 40 años, pero usted sabe que en este hogar quien manda
soy yo. No puede llegar a mandar el hijo. No, en ese hogar el padre es la cabeza de ese hogar. Por eso es que cuando se casan se deben ir. ¿Por qué? Porque deben gobernar. A veces los hermanos me invitan a comer y dicen, ¿no vino la Violeta? Pues quiero contarle que Violeta se casó hace 2 años y no vive en nuestra casa. No, porque siempre nos invitan y la Violetica no vino. No, y yo qué sé de la Viole. Si la Viole fue nuestra, hoy es de otro. Busquen el dueño de ella. Sí, es de él. ¿Por qué? Porque cada quien va. Entonces, hermano, esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nosotros podemos ser representantes de Dios, verdad? La otra cosa es interceder por la humanidad. Imagínense que si Dios le reclama a Israel que habían tenido problemas solo con ministrar su familia y ya su familia era un caos, ¿dónde queda la responsabilidad con el mundo? ¿Ah? El patrón del Antiguo Testamento es el mismo diseño original para el Nuevo Testamento, no cambia. Por eso es que Jesús viene a restaurar el origen del plan, porque fue modificado en el Sinaí para que fueran ordenados estos sacerdotes. Bueno, ahí está Aarón, están sus hijos, pero ¿saben qué hacen? Hasta le aplican una clase a los descendientes de Aarón, porque la tribu de Leví era para mover el inmobiliario, para cuando era el peregrinaje levantaban todo el equipo y ellos iban cargando. Bueno, ellos comían, ellos vivían, también podían ministrar, pero lo que Dios quiere es mostrarles cómo tenía que ser la función de todos los judíos, o de todos los hebreos, porque no eran solo judíos. Pero como ellos no quisieron, Dios tuvo que hacer este modelo, ¿verdad? Y después hacen esta línea de que los únicos sacerdotes eran solo descendientes de Aarón. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca quiso. Cuando tuvieron que hablar con Dios, le dijeron a Moisés: ve tú, habla tú, nosotros escuchamos desde acá. Yo para eso voy los domingos, para escuchar la predicación. Ah, ¿y tú cuándo vas a predicar? ¿Cuándo le vas a predicar al vecino? Al menos con el perro practique, pues. ¿Pero cuándo? ¿Tienen un miedo a hacer? Hermano, venga a dirigir la oración. Ay, no, yo no sé qué orar. ¿Quién eres? Por eso es que cuando Jesús viene, hermanos, Él viene a restaurar el orden de las cosas. Y se termina el sacerdocio de la línea de Aarón. Y aún él nace de un sacerdocio que no tenía nada que ver con Leví. Entonces nace Jesús, pero él viene a enseñarnos esta responsabilidad, porque le dije, la responsabilidad del Antiguo Testamento es la misma responsabilidad del Nuevo. Desde, hermanos, en la Biblia, desde el principio hasta el final, es la historia de la restauración de la humanidad. O sea, el propósito de Dios es la restauración de la humanidad. ¿Me escuchó? La restauración de la humanidad. Cuando repetimos esa frase, el diseño original de Dios, está involucrada la restauración de la humanidad. Entonces, ¿para qué Dios tiene sacerdotes? Ah, no, para que vengamos a los cultos, cantemos, dancemos, comamos allá abajo y nos vamos contentos y yo ya estoy bien con Dios. ¿Dónde queda tu responsabilidad a la humanidad? En el modelo sacerdotal antiguo se reconocía porque ellos eran los únicos que tenían acceso a la revelación de Dios. Dios hablaba con ellos, pero ¿por qué hablaba con ellos? Porque ellos tenían esta función de comunicar el plan de la instrucción de Dios a la nación. Todos nosotros somos sacerdotes. Cuando usted viene y se congrega, debe traer una libretita para tomar apuntes, porque usted viene acá para recibir revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para que se haga cabezón? Porque cuando sale de acá
Usted tiene la responsabilidad de anunciarle a la humanidad, a todas las personas con las cuales usted se relaciona, tiene la responsabilidad de enseñar las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque Él ama a la humanidad. Por eso se estudia y vea. Por eso se estudia la Biblia. Por eso se interesa por las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque un día me lo va a demandar el Señor, me va a poner personas enfrente. Y yo, aparte de ser hijo, soy primogénito, soy sacerdote, tengo responsabilidad con mi familia, pero tengo una responsabilidad con la humanidad. Ay, Señor. Si a veces ni en la familia se convierten. Pero está bien que no se conviertan, porque eso no es una tarea nuestra. Pero usted estaba ahí predicando. Usted está ahí exhortando. Grítelo, dígalo. Ah, ya te vas, ¿no? Ya vinieron tus amiguitos, decía mi madre. A emborracharte vas, porque para eso te vienen a sacar. Recuérdate que donde te encuentre muerto, ahí voy a recoger tu cadáver. Pero si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Esas eran las palabras de mi madre, que me ama hasta el día de hoy. Nunca tuvo pelos en la lengua para decirme la verdad. Y eso me llevaba a mí en mi vida pecaminosa. Y cuando estaba ya perdido y asustado, yo decía, uy, yo sé, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque sabía las amenazas y sabía que estaba el mensaje siempre en la casa. Llegaban mis amigos a la casa y yo era un murciélago para fumar, para tomar, era un ladrillo seco. Entonces ellos llegaban y ya sacaban la botella por ahí, tómate tu trago. Yo les decía, acá no. ¿Me quieren un cigarro? Sí, dámelo, antes que te quite la gana. Pero me lo guardaba. En casa de mi madre no se hacía eso. Y cuando ya estaban hablando palabras vulgares, acá. Si no, vámonos al campo. Porque me instruyeron y me enseñaron a respetar ese lugar. Pero fue una responsabilidad de ella, porque ella tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente con la familia, mis hermanos, entonces la verdadera identidad en los cristianos, hermanos, es importante. porque Cuando se le enseña al cristiano de que todos somos sacerdotes. Quiero que le diga al hermano que tiene la par, tú eres sacerdote. Entonces Dios está interesado desde el tiempo antiguo, desde el modelo original, de que los hombres supieran tres cosas. Uno, ¿quiénes eran? Segundo, ¿por qué estaban ahí? Y tercero, ¿cuál es la voluntad para sus vidas? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? Y el tercero, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Quiénes eran? ¿Acaso no les dijo en Éxodo 19 que ellos iban a ser una congregación una nación de sacerdotes? Entonces Dios lo que enfrenta al hebreo es, ¿tú quién eres? Ah, yo soy un hebreo ahí, yo soy fariseo, yo soy acá. Y Dios dice, eso no es la respuesta correcta. Me dijo un judío yendo de viaje para Jerusalén, estábamos siguiendo en la metro, y me dijo un judío, ¿y qué haces acá? Yo le dije, pues andamos con un ministerio bendiciendo a Israel. Y yo queriendo impactar. ¿Qué lo voy a impactar al hombre? Si ellos se creen bendecidos. Si no, bendiciendo a Israel. Me dijo, ¿dónde está Dios? Imaginen un judío, hermano, ortodoxo, con su sombrerito, su traje negro y su barba. O sea, parecía un rabino ese tipo enfrente de mí. Mi esposa estaba a la par ahí. Me dice, ¿dónde está Dios? Pues no, le digo, Dios tiene su trono en el cielo, pero está acá también en nuestro corazón. Así le hacía él. ¿Y tú dónde estás? Y yo le dije, yo no sé ni de dónde me salió eso, hermano. Y yo le dije, yo estoy en Dios. Y me dijo, esa es la respuesta que me tenías que dar antes. Y ahí comenzó él con su argumento, su parábola de que Dios creó un hombre
fuimos dialogando por un rato. Pero lo que le quiero decir es que ellos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Y tú dónde estás? O sea, en pocas palabras, ¿y tú quién eres, pues? Ah, no, yo soy de la iglesia del pastor Zúñiga. Y el Señor dice, a ver, 1.000.000 de ángeles, busquen todos los libros los nombres de los pastores, con la Z, no está. ¿Y? No, pero es que ahí, mira, hay comedor, hay acá y estamos bien. ¿Y quién eres? Cuando aquella mujer se murió y allá en el cielo Dios le pregunta, ¿quién eres? Y ella dice, soy la esposa del alcalde. No te he preguntado quién era tu marido. ¿Quién eres tú? Si yo era maestra de la escuela, no te he preguntado tu profesión. ¿Quién eres? Porque la gente hoy se cree ser alguien por lo que hace. Lo que Dios quiere saber es quién eres en Dios. ¿Para qué te diseñó Dios? ¿Para qué te llamó? ¿Cuál es tu función? ¿Por qué estás acá? ¿Para vivir como un mundano más? Entonces el propósito de Dios era que el hebreo se diera cuenta que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso es que cuando David ve al gigante y aquel que lo está desafiando, dice, ¿quién es este incircunciso, sin pacto, sin protección, para que desafíe a los escuadrones del Dios eterno o de Jehová de los ejércitos? Él sabía, yo iré y pelearé, porque él sabía quién era. Cantamos, nos gozamos y apenas en la noche se cae un vaso en la casa. ¡Ay! Yo no voy. Y hacen como el avestruz, cierran los ojos. El avestruz entierra la cabeza y deja todo el cuerpazo encima. ¿Crees que estar escondido, temblando en la cama, estás protegido? No. Yo allá ando en aquel ranchón de allá del refugio, donde hay gente que dice que ha escuchado, que se le han tirado, que lo han amarrado, que lo han pateado. Y yo voy por ahí en la noche y yo sé que el diablo existe. Yo sé que de repente me puede salir, pero yo sé quién tú eres. Y si yo escucho que alguien va caminando detrás de mí, yo ya sé que ese no es espanto, eso es Satanás. Entonces Satanás dice, yo con este no voy a gastar nada porque ya me descubrió. ¿Pero quién eres, pues? Eres un sacerdote para ministrar. Entonces el plan de Dios es el que el hombre supiera. ¿Y por qué estabas ahí? ¿Por qué estamos acá? Ah, porque hoy es domingo, pastor, y es tiempo de culto. No, ¿por qué estás acá? Porque nosotros somos sacerdotes y porque tenemos una función de ministrar o de interceder por la humanidad. Ese es el plan de Dios. Por eso Dios quería eso. ¿Cuál era la voluntad para las vidas de Dios? Ay, mis hermanos, que ya hoy es evangelismo acá en las calles y ya muchos se van enojados a su casa porque ya levántese, vaya a evangelizar y nadie quiere ir. Y algunos de ustedes ni a comer se quedan porque tienen un miedo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pregúntele al que tiene la par, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La humanidad. La humanidad. Están más interesados los camarógrafos en los que están muriendo en los hospitales que nosotros. Ahí duermen ellos, en el frío, y allí están las 24 horas. Y nosotros una media hora no queremos ir ahí a predicar, porque todavía no hemos entendido esto. Entonces, en el plan de Dios a las naciones, desde el Sinaí, Dios tuvo que modificar ese plan. ¿Por qué? Porque Israel lo que hizo fue evadir y después dijeron, no, que sean ellos sacerdotes, que ellos ministren, ¿verdad? Del descendiente de Aarón, que ahí vayan ellos, nosotros no, que ellos nos representen delante de Dios. Y ellos se acostumbraron solamente, mis hermanos, a llevar su ofrenda para que otros. Por eso la iglesia está torcida. Venga, pacte por sus hijos, meta 1,000 euros acá, sus hijos van. Eso como plata tiene, viene, va. Por eso caen en falsedades y engaños, porque creen que a Dios se le puede comprar un favor. No, a Dios se le puede reclamar parados desde la posición en la que Él nos eligió. ¿Y para qué?
si entiendo quién soy yo y si entiendo cuál es mi función que yo debo hacer y cuál es lo que Dios me está demandando, eso me basta para que Dios tenga protegida mi vida y tenga el cuidado de mí. Yo soy tu proveedor, yo soy el que te voy a sustentar, yo soy el que te voy a dar. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a extender mi diestra para levantarte. Si 7 veces cae, 7 veces te levantas. Si te encuentro sin fuerza, yo soy el que le doy fuerza al que no tiene ninguna. O sea, son las promesas del Padre a sus hijos, a la congregación de sacerdotes. Dele fuerte esas palmas al Señor. Ahora, cuando Jesús viene, Jesús tenía claro quién era Él. Todavía les hace un examen a sus discípulos, los llevó allá, ¿verdad? Al lugar de donde estaban todos los paganos. Hemos estado ahí en Cesarea Marítima y están todos los monumentos que ahí donde declaraban César aún y declaraban, y están las estatuas y todo esto ahí. Jesús va ahí y le dice a sus discípulos, ok. Ahora, ¿quién dice la gente que yo soy? Que eres Juan, que eres Elías. Y después les dice a ellos, ¿y ustedes? Ni ellos tenían una respuesta. Usted me va a decir, solo Pedro. Ni Pedro. Porque Jesús se lo declara cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, eso no es tuyo, eso lo encontraste en internet. Dios quiere una iglesia, mis hermanos, que sepan quiénes son y que sepan la tarea que van a hacer. Dios no quiere una iglesia que viva repasando y que viva, hermanos, copiando. No, Dios quiere una iglesia. Por eso es que a la mitad de su ministerio Jesús se paró y dijo, habéis oído decir, mas yo os digo que de hoy en adelante hay cosas nuevas. Porque cuando la iglesia sabe quién es, sabe que tiene que marcar una historia. Y no viva de los testimonios de otros. El guerrillero, el comando, acá, mire qué bendición. Cuente su historia. Que usted pueda decir de dónde Dios lo sacó y quién era usted. Y que cuando lo esté contando, los demás digan, de verdad que ha cambiado. No creo que usted haya sido eso. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Entonces Jesús sabía quién era. ¿Quién era Él? Él sabía que Él era el Mesías. El humilde Jesús, el que vino, el que es nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro formador, el que nos dijo que hay que ser humilde, el hombre más manso que ha existido en la tierra, es Jesús. Pero un día se paró en las enseñanzas y dijo, yo soy la puerta y las ovejas entran. Dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Y cuando tuvo que ir a resucitar a Lázaro en medio de la multitud, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Porque él sabía quién era. Ahora está Pedro y Juan, hermano, y yendo a la oración al templo, y está este cojo sentado ahí. Ellos se paran, él pide una moneda. Pedro dice, nosotros no tenemos oro ni plata, pero sabemos quiénes somos y qué tenemos. Así que le extiende la mano y le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo de nacimiento, que había nacido con deforme en sus pies, se le van enderezando sus pies y queda parado como un general. Y entra al templo danzando y glorificando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pedro y Juan sabían quiénes eran y qué tenían en Dios. Entonces, si Dios tenía ese modelo y Jesús lo viene a restaurar, Jesús también le dice a sus discípulos, yo sé quién soy. Y él sabía por qué estaba ahí, para llevar a cabo las funciones sacerdotales. ¿Por qué los sabios que están viniendo del oriente han visto la estrella en el oriente y ellos vienen camino, muchas millas de camino, y llegan donde Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes dice, el rey de los judíos soy yo. Dice, no, el verdadero.
¿Y cómo que el verdadero? La estrella hemos visto en el oriente, porque eran hombres estudiosos, hombres sabios, no eran magos, ni eran reyes, ni tenían nombre. La Biblia no dice eso, eso lo inventó la religión. Pero ellos van y dicen, bueno, su estrella hemos visto. Y ellos van siguiendo la estrella. Y cuando llegan al lugar donde Jesús había nacido, entraron en aquel lugar, ¿verdad? Con perfume de Dolce Gabbana, Jambal. O sea, había un aroma, mi hermano, ahí. No, estaba en un establo. El establo apesta a las heces de las vacas y el orín. Imagínense todo eso ahí. Jesús está ahí. Y cuando ellos llegan, se postran ante él. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Bajan su cajón de los tesoros, lo abren y sacan 3 regalos. ¿Cuál era el primero? Oro. ¿Cuál era el otro? Incienso. ¿Cuál era el tercero? Mirra. Y cada regalo lo identifica a él. Oro. ¿Para quién era el oro? Para la realeza. Rey de reyes. Y cuando sacan el incienso, ¿para quién era el incienso? El incienso es lo que se quema en los altares y lo queman solo los sacerdotes. Porque Jesús fue sacerdote y sumo sacerdote. Está el niño tirado en un pesebre, ahí moviéndose, él no sabe nada, pero Dios ya había revelado quién él era. Y luego viene la mirra, que era el ungüento que hacían para embalsamar a los muertos, porque están declarando que él había venido para morir por la humanidad. Rey, sacerdote y el cordero del sacrificio. Jesús sabía para qué estaba ahí, para la obra redentora, y no solamente para eso, porque en lo que está en ese proceso él lo usa también para entrenamiento de 12 hombres. Los 12, ¿se recuerda a los 12? Sabía qué es lo que debía de hacer discípulos, y que estos discípulos pudieran adiestrar a otros a ser sacerdotes y que comprendieran el objetivo de Dios. Pónganse de pie, porque esto sigue, hermano, así todo el año. Entonces, desde el momento que Jesús está parado y él está diciendo quién es, para qué está ahí y cuál es la voluntad por la cual el Padre lo había enviado, Jesús lo dejó muy claro. En muchas oportunidades dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, y yo hablo de lo que mi Padre me dice que habla, y hago lo que mi Padre dice que haga. Si por eso me matan, dijo él, bueno, yo debo hacer lo que mi Padre dice. Pero ¿por qué está declarando él que él sí sabía quién era? Que él sabía por qué estaba ahí, y que él conocía la voluntad del Padre para su vida, porque eso mismo le iba a transmitir a sus 12 discípulos. Ustedes deben de saber quiénes son ustedes, porque esos 12 iban a seguir Mateo 28, pues póngalo ahí. ¿Y por qué Primera de Pedro, donde hemos leído, dice: vosotros sois real sacerdocio? ¿Por qué los discípulos escriben eso después? Porque ellos fueron los primeros promotores en recibir la instrucción y poder formar a otros bajo este principio original. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Este es otro tema, ¿verdad? Que hoy los pastores quieren dar lo que ellos quieren y nosotros somos limitados. Hermanos, hoy traigo una revelación. ¿Pero qué trae una revelación? Hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a inculcar en el corazón de las personas lo que ya Dios nos dio en su palabra. Todo lo que no esté asentado en la palabra de Dios, todo es sensual. ¿Qué es sensual, pastor? Es la persona almática que funciona con lo que siente, con lo que piensa. Yo pienso que es esto, yo siento que es esto. Eso no interesa a nadie. Eso es el sensual. Por eso no dije sexual, sino sensual, sensitivo. Y aplica
acerca de lo que ellos creen. Entonces él dijo, no, ustedes van a enseñarle a los demás lo que yo ya les enseñé a ustedes. Es fácil instruir a otros. ¿Por qué? Porque yo solo voy a hablar de lo que Jesús habló. Éxodo capítulo 20, y ahí están los 10 mandamientos. Y acá nos volvemos a quedar para el próximo. Porque estos 10 mandamientos es una cruz. Los primeros 4 hablan de este palo vertical, de la relación del hombre. ¿Qué es la relación del hombre con Dios? El compromiso de vivir en obediencia para Dios. Yo, pastor, usted, hermano, todos nosotros. El sacerdote se debe. Pactó en Éxodo 19 cuando dijo Dios a Israel: yo los he escogido como una nación, ustedes no eran nada, pero yo los hago una nación de sacerdotes. ¿Están de acuerdo, muchacho? Israel dijo amén. Como dice amén usted acá, que es sacerdote. Ahora dice Dios: usted es sacerdote. Usted tiene un compromiso de tener una relación de obediencia con Dios. No te hagas imagen delante de nadie. Y hay 4 mandamientos que hablan de esta relación. Luego está la cruz, el palo horizontal. Los otros 6 mandamientos hablan del prójimo. Y cuando hablan del prójimo, y acá lo quiero cerrar, cada extremo del palo horizontal tiene 2 responsabilidades, tiene una responsabilidad. El evangelismo y hacer discípulos. Y este palo horizontal se llama la gran comisión. Acá el gran compromiso de mi obediencia hacia Dios, y acá la gran comisión: evangelización y formación de discípulos. Jesús tomó los 10, hizo 2: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a sí mismo. Eso de amar a mi prójimo como a sí mismo me obliga a evangelizar y me obliga a discipular. Si creo ser sacerdote, y si creo que eso lo tiene que hacer otro, pues ya estás modificando el diseño de Dios. Porque la comisión del evangelismo no es para ministros, es para todo creyente. Y ya vamos a terminar el culto y usted va a tener la oportunidad de ir al campo de entrenamiento. ¿Cuántos son hijos? Hay menos de hoy, ¿no? ¿Cuántos son hijos? Ya hay más, pero se han quedado unos silencios. ¿Cuántos son hijos? Si es hijo, es primogénito. Si es hijo, es primogénito. No, ¿sí o no? Si es primogénito, es sacerdote. Si es sacerdote, tiene 2 responsabilidades: una espiritual y una secular. Y después tiene en la espiritual 2 responsabilidades más: ministrar su familia y ministrar a la humanidad. ¿Me expliqué? Hoy se va a ir de acá y todos los domingos que venga, este año estamos hablando sobre la honra a Dios. ¿Cómo puedo yo restaurar mi honra a Dios? Reconociendo quién soy, reconociendo para qué Dios me puso ahí, porque dice: no me escogiste vosotros, yo os escogí a ustedes y os envié, los comisioné. Así dice San Juan capítulo 15, que Él nos escogió. Entonces, y nos paramos y después entendemos cuál es el plan de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para mi vida. ¿Será que Dios quiere que yo viva en un rancho en la playa? ¿Será que Dios quiere que yo esté panza arriba en la playa todo el verano? ¿Será que Dios quiere que yo pase metido en un trabajo 24/24 y tener solo el domingo para ir corriendo a cantar una alabanza y irse? ¿Será que Dios me diseñó para eso? No. Hay un plan específico para ti. No vas a ganar nada ganando todo el mundo y perdiendo tus hijos. Los padres dejaron sus hijos para darle todo a sus hijos.
pero al mismo tiempo, por pretender darles todo, perdieron a sus hijos. ¿Por qué? Porque no le dieron lo más importante, que era el tiempo para el afecto, para la instrucción, para inculcar los principios de Dios. Quiero que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias.